Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 26, microredes. ¿Qué es una microred? Como su nombre lo indica, es una red eléctrica pequeña que contiene generadores, cargas y también en algunos casos contiene almacenamiento dentro. Como microred, esta microred tiene que tener un sistema de gestión de energía propio para poder administrar la energía generada y consumida y también almacenada dentro de ella. La microred tiene que tener una clara frontera eléctrica y geográfica, es decir, tiene que estar limitado eh, la frontera de la microred en forma eléctrica, el circuito de la microred tiene que estar contenido en un área geográfica limitada. Y debido al sistema de gestión propio que tiene, puede operar o actúa como una sola entidad con respecto al sistema de potencia. Por último, la microred se define que tiene un solo punto de conexión al sistema eléctrico y esta puede operar en forma conectada al sistema eléctrico o en forma de isla. Entonces acá tenemos un ejemplo de microred abajo en donde tenemos todo el sistema de potencia y hay un punto único de conexión de la microred. Y esta microred interna es en el fondo un pequeño sistema de potencia autogestionado. Acá tenemos otro ejemplo donde se muestran distintos tipos de generación. Usualmente las microredes están pensadas en generaciones distribuidas y también tenemos almacenamiento, cargas y un sistema de control que nos permite controlar a todo esto. ¿Por qué queremos o por qué se ha desarrollado estas microredes, este concepto de microredes? Primero es por la resiliencia, es decir, la habilidad de las microredes de poder superar circunstancias extremas. ¿Qué significa esto? Como un sistema eléctrico está geográficamente muy extendido, cuando hay un evento de ambiental extremo, por ejemplo, una tormenta o un terremoto acá en Chile, o un huracán, o una inundación, o incluso no es natural, puede ser un efecto causado por el hombre, una especie de alguna explosión o algo así, usualmente afecta al sistema de potencia porque, como ya les dije, este sistema de potencia es muy grande, muy extenso geográficamente, y por lo tanto puede llevar al corte de electricidad. Como las microredes son contenidas geográficamente y son pequeñas, eh, es posible, y trabajan en modo isla, es posible que trabajen en forma autónoma y por lo tanto los sistemas de potencia, ese pequeño sistema de potencia sigue funcionando. Esto es ideal para sistemas que necesitan cargas críticas, por ejemplo los hospitales. También tenemos la confiabilidad. Esto se refiere a la redundancia en cuanto a la cantidad de generadores y sistemas de almacenamiento que hay dentro de la microred. Las microredes usualmente ocupan generación distribuida, por lo tanto, si un sistema y combinada, por lo tanto, si un sistema no funciona, por ejemplo, estamos de noche o el día está nublado, se puede usar viento, si no hay viento se puede usar geotermia o algún otro tipo de energía. Por lo tanto, es común que este tipo de energías sean combinadas. Y por lo tanto, siempre hay energía disponible. También tenemos almacenamiento que nos ayuda en ese sentido. Tercero, la seguridad. A esto se refiere a que el sistema o la microred, como es un sistema pequeño, permite ser controlado de tal forma de que es fácil darle las características de seguridad hacia las personas, ya sea hacia el usuario o los personas que tienen que hacer mantención, y también con respecto a los equipos. Es decir, como el control de la microred permite que, por ejemplo, cuando se conecta al sistema completo no hayan spikes o subidas de voltaje que puedan dañar a los equipos. Es posible detectar la condición de isla y también es posible evitar grandes fugas en términos de frecuencia para que los equipos sigan funcionando de forma normal. Y por último tenemos la funcionalidad. Esto se refiere a que la microred, y también tiene que ver con el sistema de control, la microred permite entregar funcionalidades adicionales al sistema de potencia completo.
que este sistema no es capaz de dar por el servicio que tiene y también por el tamaño. Entre ellas se encuentran que la microred permite, por ejemplo, inyectar potencia reactiva al sistema en el punto de conexión. Entonces el sistema permite dar soporte de voltaje al sistema. Tenemos la resiliencia, que es parte de las funcionalidades adicionales que tiene, que se puede operar en modo isla. Tenemos como funcionalidad también la capacidad de almacenaje, ya sea en elementos dedicados a almacenaje o en automóviles eléctricos, etc. Entonces, eh, además permite un control mucho más preciso de los niveles, de los flujos de potencia dentro de la microred, por toda la sensorización que tiene. ¿Cómo caracterizamos las microredes? Las podemos caracterizar de tres formas: técnicamente, económicamente y operativamente. Técnicamente, bueno, las microredes pueden manejar la potencia en forma localizada. Eso es gracias a la cantidad de información que tienen y a las acciones de control que ellos pueden ejercer. De esta forma, pueden solucionar los problemas de calidad directamente en el punto en donde se produce el problema de calidad de potencia, es decir, en la carga. Si tenemos una carga que genera contaminación armónica o un bajo factor de potencia, es posible solucionar ese problema directamente ahí y no que llegue a todo el sistema de potencia. Ejemplos de esta característica, entonces está la entrega, por ejemplo, a energía a lugares remotos, que es una de las primeras aplicaciones de las microredes. Fue para llevar precisamente energía o electricidad a los sistemas, a lugares que eran remotos y que era muy difícil conectarlos al sistema eléctrico central. Y también permite o impulsa la integración de recursos de energía distribuidos, porque son, en el contexto de una microred, son fácilmente integrables, no así en el contexto de un sistema de energía completo. Entonces, luego tenemos la caracterización económica, en donde aquí hay un concepto importante, y es que el precio de la energía puede tratarse en forma independiente de los elementos técnicos de la red, o sea, de las potencias y de las voltajes y corrientes, de tal forma de que el control del punto de vista económico se hace en una capa independiente. Luego también tenemos la característica que provee un producto premium a un precio atractivo. ¿A qué se refiere esto? Es que se provee energía confiable, energía verde, a un precio que es bajo. ¿Por qué es bajo el precio? Porque cuando tenemos, por ejemplo, un sistema eléctrico y tenemos energía generada, esta usualmente está generada a cientos de kilómetros del centro de consumo. Y por lo tanto requiere un sistema de transmisión. Y actualmente existen algunas tecnologías de generación de energía, como por ejemplo la solar, que pueden ser incluso más económicas que las energías de carbón. Y por lo tanto, como no usan transmisión y son más económicas, el precio es mucho más atractivo en este nivel. Y ejemplos de ello es, por ejemplo, manejo económico en campus de universidades, en hospitales o incluso en barcos. Ustedes pueden ver que el barco es una pequeña microred que tiene que balancear la generación, que son los generadores diésel que usualmente tienen, con los consumos que son los propulsores y los sistemas auxiliares. Y también tenemos la generación de bajo costo, generación de energía, de electricidad, por supuesto, de bajo costo, que ya que no requiere transmisión de la energía, sino que se ocupa directamente en el punto en donde se genera. Esto tiene que ver con la caracterización operativa también, porque podemos ver que como la generación y el consumo están en el mismo punto, se pueden controlar para que este intercambio de energía se haga en forma directa. Y como vimos que opera directamente entre entrada y salida, no tiene interacción del sistema de potencia, y por lo tanto, si el sistema de potencia falla, este circuito o este microred puede seguir funcionando. En este modo, los ejemplos son en la operación isla que tiene y el mejoramiento de la calidad de energía, ya que si el generador, la carga tiene consume, por ejemplo, un factor de potencia bajo, es posible compensarlo directamente a través del generador. Veamos una de las aplicaciones, como ya les mencioné, de las primeras aplicaciones de las energías de las microredes es la electrificación de sectores rurales. ¿Por qué es necesario? Bueno,
Para poner un poco en contexto esto, tenemos que tener en cuenta que existen sobre 1.200 millones de personas en la actualidad que todavía no tienen acceso a electricidad. La mayoría localizadas en África y en India. Y por lo tanto, estas personas, como vamos a ver después, pues, siguen consumiendo energía fósil para muchas de sus labores diarias. Existen, eh, por supuesto, existen iniciativas de los países para poder extender el sistema de la red central para llegar a estas regiones que no tienen acceso a electricidad. Pero eso es poco eficiente. ¿Por qué? Porque esto requiere una inversión bastante alta en términos de sistema de transmisión y sistema de distribución. Y, y estos países usualmente tienen, son países en vías de desarrollo que no tienen capital suficiente para efectuar esta inversión. Y por otro lado, los sistemas eléctricos, muchos sistemas eléctricos ya están sobrecargados. Por lo tanto, seguir extendiéndolos va a causar un atochamiento en cuanto a términos de provisión de energía. Entonces, para solucionar este problema, en lugar de extender la red central, se planteó utilizar microredes. Y estas ya sean privadas, con subsidio parcial o con subsidio completo por parte del Estado, dependiendo la capacidad de generar energía y qué tan beneficiosas económicamente son. ¿Cuáles son los beneficios de la electrificación rural? Primero es que se reemplazan las energías de baja calidad por fuentes más eficientes y baratas. Esto es energía de baja calidad, me estoy refiriendo a carbón, a leña, a diésel, a generadores diésel que a veces se compran, y lo reemplazamos por energías que están basadas en energía eólica, solar, etc. Un caso particular de eso es la iluminación, ya que en muchas partes todavía se sigue usando la iluminación basada en queroseno, como la lámpara que se ocupa acá abajo, y esa puede ser fácilmente reemplazada por eléctrica, o sea, por la calidad, por la eficiencia que tienen ahora los LEDs, por ejemplo. Luego tenemos un aspecto social y es que existe un incremento del sueldo efectivo. ¿Por qué? Porque gran parte del sueldo en el caso de las zonas rurales se ocupa en obtener esta energía, en comprar el carbón, en comprar combustible, en comprar leña. Entonces, si esta energía llega en una forma abordable económicamente, con subsidio por parte del Estado, el sueldo que recibe la persona en este sector rural se ve en forma efectiva aumentado, porque ya no tiene que gastar este dinero en energía. Y por último tenemos también un aspecto indirecto, un efecto indirecto, que es el mejoramiento de la salud, debido al menor uso de biocombustible. Es decir, ya no hay quema de combustible fósil, y por lo tanto las ciudades o los pueblos están menos contaminados. Y eso lleva, los estudios han mostrado que esto lleva a un mejoramiento de la salud propia. Vamos a ver un caso de estudio. El West Bengal Renewable Energy Development Agency, WBREDA, que es una agencia estatal en un distrito de India. Esta agencia está encargada, fue encargada en los años 90, en el 93 para ser exacto, de implementar sistemas eléctricos o implementar energía renovable para lugares remotos. Desde esa fecha ha instalado más de 20 microgrids, 18 fotovoltaicos, 3 de biomasa, 1 de biomasa mezclado con híbrido y 1 de eólico con diésel. Mezclado con fotovoltaico, perdón, el de biomasa. ¿Cómo funciona esta agencia? Esta agencia compra, utilizando fondos propios y financiamiento desde el gobierno municipal, y compra las microredes y las instala. Pero los beneficiarios son los que asumen la responsabilidad del uso y monitoreo. Es decir, en el fondo son agencias, produce la inversión, ¿cierto? Genera la inversión para poder implementar las microredes, y luego la gestión de la microred se hace en forma
local a través del mismo beneficiario. Esto da una cierta democratización de la energía, ya que los usuarios son los que deciden en cuánto usan de energía, cuánto generan, etc. ¿Cuál es la operación económica de esta agencia? Es que las redes son subsidiadas enteramente por el gobierno. Es decir, la agencia, por supuesto, eh, comparte una parte, un costo, pero el otro es el gobierno municipal, por lo tanto, el usuario eh, no gasta, los usuarios, ¿cierto? No gastan dinero en inversión en estas microredes. Además, los montos recolectados por la venta de la energía cubren los gastos, o están diseñados para cubrir los gastos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, la microred es autosostenible. ¿Ya? Tiene un sistema de gestión de energía que le permite generar cierta ganancia, de tal forma de que se paga el mantenimiento, se paga la operación y además se paga la reutilización, no la reutilización, la renovación de los convertidores y de los paneles cuando estos están fallando. Ellos, algo destacable es que ellos muestran que ha habido un descenso importante en términos de costos de las microredes instaladas. Por ejemplo, desde el 93 el costo de la microred era de $12.000 por kilowatt, mientras que el 2013, en 10 años, 20 años después, bajó casi 10 veces, hasta $1.800 por kilowatt. Actualmente probablemente está mucho más barato. Y la forma de operar los usuarios es con un monto fijo por energía. Ahora, ellos pueden elegir la unidad de costo que van a utilizar dependiendo del uso que les den. Funciona un poco como las tarjetas telefónicas, es decir, ustedes compran una cierta cantidad de minutos y el costo del minuto es constante, pero ustedes eligen la bolsa de minutos que van a comprar. Acá es lo mismo, eligen la bolsa de energía que van a utilizar. Y efectivamente reporta esta agencia de que aumentó el ingreso de los individuos dentro de las comunidades en donde se implementaron estas microredes. Ahora, el problema o el desafío que ellos están teniendo ahora es que se produjo una especie de círculo vicioso en donde al aumentar el ingreso de los individuos, este ingreso está usualmente correlacionado con un mayor consumo de energía. Es decir, al tener más ingresos, empezaron a tener más dispositivos que consumían energía, por ejemplo, una plancha, una juguera, un refrigerador, y por lo tanto el consumo de energía también aumentó. Entonces, están ahora en la cruzada de poder quebrar esta correlación entre el ingreso y el consumo de energía. Veamos otro aspecto que tiene que ver con la resiliencia. Acá tenemos un gráfico de la cantidad de cortes de electricidad en el área de Washington, en Estados Unidos, debido a cortes, eh, debido a eventos de clima extremo, ya sean tormentas, eh, heladas, huracanes, tornados o extremo calor o incluso fuego, incendios. Y pueden ver que la cantidad de cortes que afectan a más de 5.000 usuarios ha aumentado consistentemente en el tiempo. Ahora, estos costos o estos cortes, perdón, no solamente afectan al sistema de distribución, sino que afectan también a los usuarios en sí. De hecho, si vemos, nos muestran, podemos ver 3 ejemplos de tormentas, 3 eventos de clima extremo. El Snowmageddon del 2010, el huracán Irene el 2011 y el derecho el 2012. Y en cada uno de ellos, estamos solamente hablando de un área de Estados Unidos, en cada uno de ellos hubieron del orden de, en este caso, 400.000 personas en las cuales se cortó la energía, en este caso más de 1 millón, y en el tercer caso, casi 2 millones de cortes de energía, de personas que vieron su energía cortada. Solamente estas 3 tormentas, que están en un pequeño sector de Estados Unidos, produjeron un costo estimado para los consumidores de 1.100 millones de dólares. Entonces, imaginen el costo que tiene para
en el mundo entero. Este costo se podría reducir si es que se implementan alternativas de implementación de distribución tales como las microredes. Veamos ahora cuál es una red desde el punto de vista eléctrico. Tenemos que esta microred, aquí tenemos el sistema de potencia, ¿cierto? En estos dos ejemplos que vemos acá, que están conectados a través de un interruptor hacia un bus principal. Ese interruptor nos permite desconectar y conectar la microred al sistema de potencia. Luego, en este bus principal es donde están conectados todos los elementos. Puede ser las unidades generadoras, las unidades de almacenamiento o las unidades de carga. Por lo tanto, como tenemos solamente, en este caso, un solo bus común, el control o el manejo energético de esto se hace en términos de control de voltaje y frecuencia de este bus común. Y por supuesto de las potencias que cada uno de los elementos genera o consume. En algunos casos, cuando las redes son más grandes, las microredes son un poco más grandes, a veces existen subredes, se divide el nodo principal, se conecta a subredes que son más pequeñas y que pueden ser alternas o continuas. En este caso, las cargas y las fuentes están conectadas directamente a las redes fijas. Pero en la mayoría de los casos, como se muestra en la primera figura, las cargas y las fuentes están conectadas directamente, están conectadas a través de un convertidor de potencia. Este convertidor de potencia entonces nos permite controlar la cantidad de energía que fluye en cada uno de los elementos, ¿ya? Y en otros casos, este convertidor de potencia, como el que vemos acá, permite hacer la conversión entre una red DC y una red AC. Por lo tanto, estos convertidores son necesarios, es obligatorio que estén ahí. Como pueden ver, como tenemos un solo bus AC, pero tenemos varias unidades que pueden generar energía o consumir energía, y además tenemos el sistema de conexión o desconexión a la red, existen diversos niveles de control que se han podido identificar dentro de la microred. Y modos de operación. Ahora vamos a ver los modos de operación. Son dos modos de operación. El modo normal, en el cual está conectado a la red, y el modo isla, que está desconectado a la red. En el modo conectado a la red, la potencia puede ser bidireccional, es decir, puede venir desde la red hacia la microred, o viceversa, si es que, por ejemplo, los generadores de la red hay una sobregeneración. En ese caso, dependiendo del contrato que haya, es posible incluso recibir una bonificación económica por generar energía. Y en el otro caso, en el modo isla, la microred se desconecta al sistema de potencia. Esto se hace debido a dos cosas. Uno, por algún efecto externo, es decir, que hay alguna falla en el sistema y por lo tanto la microred se desconecta y empieza a funcionar en forma autónoma, en modo isla. Y otro es porque económicamente no conviene estar conectado, es decir, la energía que se consume está a un precio muy alto y por lo tanto es conveniente para la microred funcionar con sus sistemas de energía distribuidos y por lo tanto se desconecta de la red. Dependiendo de cualquiera de estos dos sistemas, existen distintas estrategias de control. En particular, dos clasificaciones principales. Una, que es cuando trabaja en modo isla, que se llama grid forming. El nombre grid forming viene de que el sistema de control tiene que generar su propio voltaje. Es decir, los convertidores que hay en los generadores que hay dentro de la microred tienen que generar un voltaje para las cargas que hay internamente. Y ahí ustedes pueden ver que hay subclasificaciones dependiendo si tienen comunicación o no. Luego tenemos la otra clasificación que es grid following, que significa seguir a la red. Y en este caso, este es el que se ocupa cuando estamos en operación normal. Entonces, el voltaje está impuesto por el sistema de potencia. Y lo que hacen los convertidores, se tienen que conectar y sincronizar con ese voltaje. Y es por eso que la subclasificación que ustedes ven acá abajo están asociadas directamente a la forma de sincronización. Tenemos entonces, ya les había mencionado, distintos niveles de control que tienen que ser manejados. En particular, para las microredes se han definido 3 niveles de control.
El control primario, que es el que tenemos acá, es el que se preocupa de controlar la potencia que genera cada uno, y por supuesto los voltajes y las corrientes, que genera cada uno de los elementos de la microred. Es decir, el control de los generadores, el control de potencia de las cargas, el control de potencia y de voltaje y corriente de los elementos de almacenamiento. Y esto usualmente se hace a través de un controlador PI, enlazo cerrado, o con un sistema, en el caso de los generadores, con un sistema de Drup, que nos permite entonces distribuir la carga o el porcentaje de generación en los distintos tipos de generador. Luego tenemos un control secundario, que es el control que nos permite manejar el bus central de la microred. Ese control secundario está preocupado de la frecuencia y de la amplitud del voltaje del bus. Y esto se hace, para mantener ese control, se hace a través del ajuste entre la demanda y la generación. Además, en este caso, como es un sistema pequeño, es posible también estimar las pérdidas, o usar algún tipo de estimación para estimar las pérdidas. Este control secundario es parecido al control secundario que vimos en los sistemas de potencia, en donde se podían utilizar elementos de energía externos para poder compensar las variaciones de voltaje, de frecuencia y de amplitud de voltaje en las barras. En este caso hace lo mismo, pero en torno al bus principal. ¿Ya? Un aspecto importante que hay que considerar acá es la velocidad de control. Esta velocidad de control tiene una respuesta respuesta rápida, ¿cierto? De los 20-30 segundos, mientras que el control secundario tiene una respuesta más baja, del orden de los 5 y 10 minutos, es decir, del orden en el cual los elementos de energía distribuida pueden responder. Adicionalmente, hay un control terciario, que no se muestra en esta figura, pero lo vamos a ver a continuación, que está enfocado en el control de cómo la microred se conecta al sistema de potencia en términos económicos. Es decir, una vez que ya tenemos los elementos técnicos controlados, las potencias, corrientes, voltajes, luego regulado el bus principal, hay que decidir si es que se conecta a la red o no, y si es que está conectado, decidir cuánta energía se envía de la red o cuánta energía se consume desde la red. Para eso se necesita un sistema que tenga información de todos los nodos de la red de generación y de consumo y de almacenamiento. De esa forma es posible hacer un balance energético y establecer si es que es necesario energía externa o se puede manejar de forma interna. Luego también se necesita información acerca de los precios o de las operaciones que requiere el sistema de potencia. Y por lo tanto hacer una correlación entre los precios y la necesidad energética de la microred o los requerimientos energéticos de la microred. Y por lo tanto este sistema terciario se va a preocupar de poder controlar la exportación o importación de energía desde el sistema de potencia. ¿Ya? Y como ya vimos que en los casos anteriores, que teníamos distintas dinámicas involucradas en cada uno de los niveles, en este caso las dinámicas son mucho más lentas, son del orden de los 30 minutos o una hora, dependiendo de qué tanto o qué tan rápido cambian los precios de nodo, es decir, el precio al cual el precio que cobra el sistema de distribución en el punto en el cual se conecta la microred. Bien, eso es todo en cuanto a las microredes, su sistema de control. Con esto terminamos entonces el módulo. Muchas gracias.